Bene, buonasera a tutti. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido aquí esta tarde, por haber venido a este encuentro que lleva por el título San Francisco y el Sultán, la herencia de un encuentro que dura 800 años. Con gran probabilidad era septiembre de 1219. En Damieta, el lugar donde el Nilo se cruza con el mar Mediterráneo, dos hombres se encuentran. Uno es cristiano, se llama Francisco, venía de Asís, y otro es musulmán, el nieto de Saladino, Malik al-Kamil. Durante la Sexta Cruzada ocurre algo que no era esperable. Estos dos hombres se encuentran y sabemos poco de este cara a cara, porque las informaciones que nos han dado la historia no nos ha permitido responder a la fatídica pregunta: ¿qué es lo que se han dicho? Las fuentes geográficas que han mostrado, nos han dado información en los últimos siglos, no nos han permitido dar con exactitud científica una respuesta a esta pregunta. Y aún hoy, aunque las certezas son pocas, seguimos hablando de este encuentro extraordinario entre dos hombres, signo de que algo efectivamente sucedió y que este encuentro efectivamente es importante. Nos apagan los reflectores de la historia. En Damieta, en Egipto, se encuentran... No, para explicar este encuentro de Damieta hemos invitado a dos ponentes de gran relevancia. El primero que presento es, a mi izquierda, María Pía, una de las mayores expertas del franciscanismo, como profesora ordinaria de Historia Medieval en la Universidad Católica. Forma parte del consejo directivo de Jacopo di Todi. Y a mi derecha tengo a Francesco Pattón, custodio de Tierra Santa, que interviene en el meeting por segunda vez después de 2017, hace 2 años, cuando el meeting le propuso, que ha habido un equívoco porque ha empezado diciendo intervino en 1200 y luego se ha corregido, en el 2017, cuando se propuso un encuentro de presencia presencia franciscana en Tierra Santa. En Acre, en 1217, desembarca San Francisco cerca del campamento de los enemigos, y aunque todos le desaconsejan el acercarse, incluso el cardenal Pelayo, que era el líder de la Quinta Cruzada, él decide desafiar con su propia vida para encontrar al nieto de Saladino. No sabemos cuánto tiempo se quedó San Francisco con el sultán, pero hay muchas preguntas sobre ese encuentro. ¿Por qué decidió San Francisco arriesgar su vida para encontrarse con el sultán al-Malik al-Kamil? ¿Y por qué se le dejó incólume? Se le respetó la vida, aun siendo un cristiano que no se había convertido y se había encontrado con el sultán. Otra pregunta. ¿Y por qué después de 800 años seguimos hablando de ese encuentro? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decirnos este encuentro de Damieta de 1219? Para que 800 años después sigamos hablando de él. Gracias por la introducción, dice la profesora Albertzoni. Coincido en que la singularidad de este acontecimiento ha reclamado el estupor de los hombres de aquel tiempo y que aún hoy sigue asombrándonos. ¿Por qué? Simplemente se trata, sin duda ninguna, de una iniciativa bastante insólita por parte de un laico, de un monje, de un fraile más bien. Se encuentra en una tierra muy rica, más rica que el occidente de ese momento, y que quiere llevar su fe, simplemente presentar su fe al sultán. Sin duda es una iniciativa que ha reclamado un gran estupor ya entonces y que sigue asombrándonos a nosotros a día de hoy por los resultados
de las características proféticas que esto muestra, dándose a raíz del diálogo interreligioso de nuestros días. No se trató por entonces, y quiero adelantarlo ya, de un diálogo interreligioso. Nosotros queremos verlo hoy en esta óptica, pero seguramente los desarrollos de eclesiología después del Concilio Vaticano II con el pontificado de San Juan Pablo II, el espíritu de Asís, las sucesivas iniciativas han puesto en primer plano esta iniciativa bastante curiosa que en aquel entonces había ya mostrado estupor, pero que había sido dejada de lado en 1819, hace 100 años, este centenario, cuando se cumplían no 800 sino 700 años de este encuentro, ha sido perfectamente ignorado, ¿no? A día de hoy estamos, no obstante, hablando y queriendo entender, yo es lo que quiero deciros, los motivos que a día de hoy suscitan interés, para mí personalmente, ante todo, para retomar, intentar entender este episodio, porque como ya ha recordado el doctor Abeduto, Francisco siguió a los cruzados y muchos lanzan la hipótesis de que quizás él mismo pudiera haber tomado la cruz. Tomar la cruz es una expresión que se refiere a partir para una peregrinación, y él ya tenía una sensibilidad grande en su momento, lo demuestra en varios momentos por la peregrinación, para anunciar la fe cristiana y el Evangelio. Por tanto, Francisco se dirige a Oriente, donde ya había frailes menores, porque Francisco había enviado ya a Elía con otros frailes, al menos uno, para llevar a cabo una presencia cristiana en Siria, Próximo Oriente en cualquier caso. San Francisco se acerca a Egipto, se llega hasta Egipto, y probablemente con sus hermanos, con sus frailes. Ya sabemos que Pedro Cattaneo ya lo acompañaba, y con ellos, no se acerca de Damietta solo, sino él junto con sus hermanos, algunos de sus hermanos, toma esta iniciativa tan curiosa. El cardenal legado, el delegado Andrea Veduto, como decía Andrea Veduto antes, tenía una resistencia, no entendía muy bien qué podía servir una iniciativa de este género, ¿no? Que se vea a San Francisco con el sultán. San Francisco era consciente, lo sabía, que no habría ningún caso convertido, pero no quería dejar escapar esta ocasión de encuentro, porque sin duda ninguna se notaba, incluso fuera del mundo islámico, la humanidad de este sultán al-Malik al-Kamil, que ha pasado su historia por su curiosidad cultural, también a nivel científico, por su humanidad, y porque no, esto puede haber sido un motivo que haya animado a Francisco a tomar esta iniciativa inédita. Desde el principio estoy muy interesada en deciros que tanto Francisco como el sultán eran dos hombres de fe. Hombres que tenían bien claro el valor de su vida, de quién dependían y a quién adoraban, y esto había dado a ellos un nombre. Uno era cristiano y el otro era musulmán. Esto es importante vincular, como de hecho se hace, este encuentro con la edición del meeting de este año, porque solo quien sabe el que es, solo quien conoce su nombre y lo que deriva, puede permitirse dialogar con otra persona. Son dos personas con dos identidades precisas, y también Francisco en esto se demuestra muy consciente. ¿Qué ha permitido, en última instancia, que se desarrollara una estima recíproca? Que ambos, tanto Francisco como el sultán, han puesto en juego su verdadera identidad. Una identidad que se basaba en la fe en Dios, en el Dios único, o el Dios también único de los musulmanes. Y esto no ha creado, y esto es un aspecto excepcional de este encuentro, esto no ha creado un obstáculo para el encuentro. Si nosotros reflexionamos y leemos las fuentes de aquella época,
entendemos que ese ha sido el punto de origen, el punto que ha permitido el encuentro de estas dos personas. Bueno, en la inmediatez, no parece que esta iniciativa haya tenido un gran éxito visible. Al menos las fuentes y los testigos oculares no dicen, sino que ha ido. El cardenal ha mostrado una cierta resistencia, pero él ha ido igualmente, ha hablado con el sultán, pero no ha obtenido lo que él quería, que era la conversión del sultán, o al menos no ha manifestado gestos heroicos, o no ha obtenido el martirio, por ejemplo. Pero este no era el fin de Francisco, porque Francisco tenía un interés que siempre ha demostrado por las criaturas, por lo creado, por los hombres, en resumidas cuentas. Y esto ha sido lo que ha asombrado al máximo a los contemporáneos, a sus contemporáneos, porque lo han visto volver perfectamente sano, una cosa bastante inesperada, y más aún han entendido que para Francisco algo había cambiado. Y quizá, ¿por qué no?, había cambiado para el sultán. ¿Qué es lo que le ha cambiado? Bien, es difícil manifestar que se vean resultados en la propia regla de San Francisco. Digamos que cuando Francisco vuelve de Oriente, estamos hablando de septiembre de 1220, y es que entonces, justo en ese momento, 1220, tiene que empezar a escribir una regla. ¿Y qué es lo que escribe? En esta regla, que no tuvo la aprobación papal, una regla que ve la luz en 1221, poco después de la vuelta de Egipto, dedicó un capítulo de la regla, el 16º, al modo de predicación de los frailes y su modo de predicar a los infieles, en concreto a los sarracenos. Bien, una regla monástica que dedica un capítulo entero a la posibilidad de que los frailes se acerquen a dialogar con sarracenos infieles. En resumidas cuentas, ya nos está mostrando una revolución en la forma de vivir la vida religiosa, no encerrados en un convento, sino abriéndose al mundo entero, y más aún con una propensión, llamémosla así, de alcanzar, de encontrarse con los infieles, por así decirlo. ¿Qué dice en el capítulo 16 San Francisco en su regla? Indica dos modos de predicar a los infieles. ¿Y cuáles son? Primero, comportarse espiritualmente sin disputas y litigios, sino que los frailes estén sometidos a toda criatura humana por amor de Dios y confiesen, eso sí, de ser cristianos, ha leído la profesora Albertzoni. Y después, segundo modo, y esto es muy interesante, cuando verán que es de agrado de Dios, por tanto no deben ir a martillar o golpear a los sarracenos infieles con su anuncio, cuando vean que es de gracia de Dios, anuncien su palabra de Dios para que ellos crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas y otras cosas que serán de gracia del Señor podrán decir a otros, porque dicen el Señor en el Evangelio: quien me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré también ante mi Padre del cielo. Y el hecho de que esta indicación en este capítulo de la regla no se haya quedado como letra muerta, sino que haya tenido una actualización a día de hoy, nos lo testimonia una crónica muy importante, siempre contemporánea, de 1223 o alrededores, donde el autor nos cuenta de la predicación de los hermanos menores, una orden apenas nacida, y esta predicación se desarrolla también dirigida a los sarracenos, a los infieles principales infieles de aquella época, y nos cuenta cómo todos se interesan por esta predicación como gran instrumento de comunicación que se desarrolla sobre todo en los siglos XII y XIII, y constituye una revolución también de las comunicaciones,
así como serían para nosotros hoy los mensajes repetidos de comunicación que nos llegan. Este autor, que es un eclesiástico, escribe no solo los fieles de Cristo, sino también aquellos hombres que están en las tinieblas y los sarracenos, llenos de admiración por su humildad de los frailes, les acogen con voluntad y les proveen de lo necesario con voluntad. Los sarracenos les escuchan con gran atención mientras anuncian la fe de Cristo, la doctrina evangélica. Notad que no hay ni siquiera una censura en la predicación de los evangelios, como hace Francisco ante el sultán. Solo y cuando los frailes empiezan a contradecir abiertamente a Mahoma, entonces los sarracenos ya no les escuchan y dejan de prestarles atención. Y yo encuentro que sea sorprendente, y creo que esto responde a la pregunta que se me ha planteado, el resultado de esta aparentemente poco significativa proyecto de Francisco, parece que tiene un eco importante en su propia experiencia de San Francisco y de los hermanos menores. Una experiencia que Jacob de Vitry ya calificó como de poco fruto, un año después de este encuentro que se dio entre San Francisco y el sultán. Bueno, pero entonces, si para el obispo de Acre el encuentro es calificado como de poco fruto, ¿qué lleva este encuentro a Tierra Santa? Efectivamente, este encuentro permitió nuestra presencia franciscana en la Tierra Santa de arraigarse. Efectivamente, el único orden que desde entonces siguió permaneciendo de forma ininterrumpida hasta hoy es justamente la orden franciscana. Entonces, según parece, podría ser una especie de predicación que no ha tenido ningún éxito. En cambio, es una predicación que ha abierto camino. Es más, se trata de una predicación, o quizás sería una experiencia, que nos ha permitido ser presentes a lo largo de estos 8 siglos con aquel estilo que mencionaba hace poco María Pía Albertsoni en el capítulo 16 de la regla. Efectivamente, la presencia de los franciscanos se ha arraigado en Tierra Santa en un contexto mayoritariamente musulmán, donde los frailes, aparte alguna excepción, han evitado pelearse entre ellos, es decir, han evitado aquel método de evangelización que se realizaba entonces, es decir, crear problemas, controversias, intentar convencer a los demás a toda costa. Entonces, por amor de Dios, han intentado ir de acuerdo con todos. Y a lo largo de los siglos, en el pasado, una de estas señas de servicio en pro de todos, por amor de Dios, ha sido el cuidado de los enfermos. Muchas veces nosotros leemos quiénes fueron los mártires de Tierra Santa, los frailes que se murieron al día siguiente, y muchas veces vemos que un fraile se murió con 25, 35, 27 años, mientras que ayudaba a las personas enfermas de epidemia, y quizás esto ha tenido una gran importancia, una eficacia muy importante, y el hecho de servir a todos por amor de Dios sigue siendo para nosotros un elemento fundamental, un lenguaje que todos pueden entender. Y considero que es una forma especial de trabajar en, por ejemplo, los colegios de la Tierra Santa, un lugar donde nosotros servimos a las personas que viven ahí, tanto cristianas como musulmanas, y entonces estas escuelas se convierten en un lugar donde se entiende nuestro lenguaje, nuestra forma de relacionarnos. Efectivamente, los colegios en Tierra Santa son amados por los musulmanes, aunque nosotros estamos muy presentes ahí. Muchos de nuestros colegios tienen acerca del 50%
50% de estudiantes cristianos y el 50% de estudiantes musulmanes. Pero hay muchos casos como aquellos de Jericó, donde el 96% de los estudiantes es musulmán y el 4% es cristiano. Aún así, el colegio de Jericó es una señal de este servicio en pro de todos por amor de Dios, y es una señal que nos permite tener en Jericó una relación especial con la población musulmana y ver a las familias de musulmanes que se encariñan a esta realidad de la Escuela de Tierra Santa. Lo mismo lo podemos ver cuando el imán del país viene a todas las citas especiales, como por ejemplo la graduación o cuando se encienden las luces del árbol de Navidad, etc. Entonces, este estilo, este método que nos ha brindado San Francisco nos ha permitido arraigarnos, teniendo siempre una clara identidad. Claro, nosotros somos cristianos y todos nos conocen y nos reconocen. Incluso los mismos musulmanes que en los diferentes lugares donde estamos presentes tienen una relación muy especial con nosotros. Nos llaman Abuna. Abuna significa padre. Entonces vemos que contamos con una relación de respeto, pero que al mismo tiempo es una relación de cariño, diría. Y obviamente a lo largo de los siglos esto también nos ha entrenado para que pudiéramos sacar provecho de las ocasiones que el Señor nos brinda para hacer crecer todavía más esta relación. Y esto ocurre de diferente manera en diferentes lugares. Y sucede no solo hacia los musulmanes, sino también hacia los judíos, porque para nosotros hoy día vivir en Tierra Santa significa no solo tener que acercarse a los musulmanes, sino también relacionarse con los judíos. Entonces, el resultado de aquel encuentro, de aquella experiencia que con un primer juicio podría parecer un fracaso, si nosotros tenemos una visión diferente, una mirada un poquito diferente, nos damos cuenta de que aquel encuentro efectivamente nos permitió ser presentes ahí desde hace más de 8 siglos. Al principio éramos un núcleo muy pequeño, pero ahora tenemos ya una presencia muy, muy, muy importante desde el punto de vista del mundo cristiano. Gracias. Profesor Albertsoni, hemos dicho que las fuentes acerca de lo que ocurre en 2019 son pocas y todavía no nos permiten definir qué es lo que ha ocurrido. Es verdad que después algo ha ocurrido, entonces algo podemos decir. Podemos intentar responder a aquella pregunta. ¿Qué se dijeron? Ha hablado de una regla, ha hablado de algunos hechos que nos pueden ayudar a observar y juzgar lo que ocurre. ¿Podemos profundizar un poco esta cuestión? Sí, claro, vamos a intentarlo en la medida de lo posible. Las crónicas contemporáneas, sobre todo la de Arnold, que es la crónica más interesante acerca de esto, mencionan algunos hechos. El hecho, por ejemplo, de que Francisco tuvo el permiso de ir al campo del sultán, fue llevado ante el sultán. Digo lo que sabemos seguramente, ha hablado con él, ha podido dialogar con él y seguramente ha hablado de temas que tenían que ver con la fe. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, por un lado, porque Francisco pide el permiso de ir al sultán. Y, por otro lado, en aquella crónica del norte hay un final muy interesante, muy bonito, que dice que ve el sultán que saluda a Francisco pidiendo que rece a Dios por su alma y que le diga, que le revele cuál es su verdadera religión, que le desvele la religión que debe seguir. Entonces fue un diálogo que seguramente está ligado a este tema. Además, el cronista
afirma que el sultán al final valora y aprecia públicamente el gesto de Francisco, agradeciendo. Dice, yo te estoy agradecido porque tú has puesto en riesgo tu vida para venir aquí, para anunciarme la verdad, porque tú te preocupas por la salvación de mi alma. Y esto es algo maravilloso, es una frase muy bonita que nos permite entender que el diálogo entre los frailes y el sultán y los expertos de la ley tenía que ver justamente con la fe. Además, también estamos seguros de que el sultán habría podido hacerlos matar. Quizás algunos, los sabios, lo sugerían. Hablo de aquellos sabios que vemos representados en esta imagen de la Palabardi, pero que en cambio ha permitido a Francisco llegar hasta el campo cristiano. Y esto es algo muy importante que ha sorprendido incluso a los contemporáneos. Ninguno del ejército cristiano, o por lo menos ninguno que pertenecía a los jefes militares, se había atrevido a hacer algo así. Otra cosa que cabe subrayar, algo interesante, que está demostrado por todas las fuentes, es que el sultán al final ofreció regalos y dones a San Francisco. Este es una señal tangible de gratitud. Dones como por ejemplo telas preciosas, especiales y valiosas de oro, de plata, que para los occidentales eran lo más interesante y maravilloso de Oriente. Las 1001 noches de alguna forma respondían a esta imagen. Entonces Francisco no acepta estos dones. Hablamos de estos dones ricos que para él no tenían ningún sentido. Pero hay un cuerno de marfil que todavía está en la Basílica de San Francisco, en Asís, en el tesoro de la Basílica, que efectivamente, según una tradición muy antigua, es algo interesante. A principios de del 300 ya se dice que aquel cuerno pertenece al tesoro. Entonces llegó en 1200 a Asís. Y aquel cuerno, según parece, fue un don del sultán. Y los dones llegan hasta nosotros si aquellos que los reciben los mantienen, los considera importantes. Desafortunadamente, si no se consideran muchas cosas, se pierden. Entonces, me gusta pensar en la atención, en el cariño con el que Francisco guardó este regalo. El sultán le hizo un regalo adecuado porque efectivamente Francisco, que pivotea por aquí y por allá, que sigue predicando y acoger la gente alrededor de sí, tiene este instrumento, el instrumento del cuerno. Entonces, en este don también encontramos una señal del conocimiento y del valor que tenía hacia San Francisco. Entonces, no hablamos solo de un simple don sin más, sino que hablamos de algo más especial. Entonces, fue hasta allá, hablaron de religión, de fe, se saludaron de forma como si fueran hermanos, incluso se dieron regalos. Según yo, todo esto es interesante porque todo esto ha ocurrido. Diferentes fuentes con diferentes puntos de vista y perspectivas diferentes nos atestiguan que esto ha ocurrido. Y por eso hay que dar por sentado que ocurrió. Y algo muy interesante sería conocer qué es lo que se dijeron San Francisco y el sultán. Este es un elemento que, aparte de la crónica de Elnor, que es la más importante acerca de este tema, lo único que podemos hacer es hipotizar. Pero según yo, podemos tener algunas hipótesis que seguramente tienen importancia. Yo no estoy segura al 100% de que ocurrió así, pero creo que puedan ser realizables y podrían justificar algunas cosas. ¿Cuál es la primera hipótesis? Entonces, nosotros sabemos que Francisco, en sus exhortaciones,
muchas veces utilizaba unas expresiones para alabar al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, hablando de la regla de 1221, hay un capítulo entero, el capítulo 21, que está dedicado a la exhortación y a la alabanza que pueden hacer todos los frailes. Entonces, en este capítulo, San Francisco resume en pocas palabras las prédicas, las exhortaciones que los frailes pueden hacer. Y la exhortación dice así: esta es una exhortación y no una alabanza. Todos mis frailes, cuando querrán, podrán anunciar a cualquier criatura y a todos los hombres, a cualquier criatura, con la bendición de Dios. Temed, tened miedo, alabad, bendecid, agradeced y adorar Dios Todopoderoso en la Trinidad, en la unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. Hacer penitencia, haced frutos dignos de penitencia, porque muy pronto nos moriremos. Dad y se os dará. Perdonad y os perdonarán. Y si no perdonaréis a los hombres por sus ofensas, el Señor no os perdonará vuestros pecados. Confesad todos vuestros pecados. Están bendecidos los que mueren penitentes, porque pertenecerán al reino de los cielos. Muy mal y maldichosos los que en cambio no lo harán. Evitad cualquier mal y seguir haciendo el bien hasta el final. Aquí ya se notan acentos que después retomará Francisco en el Cántico de las Criaturas, ¿no? Anuncio problemas para aquellos que abandonan, que mueran en el pecado. Y esto es un canto de alabanza a Dios Altísimo. Y después Francisco escribirá la alabanza a Dios Altísimo, pero ya más tarde, en 1224, cuando escribe ya el Canto de las Criaturas. Ya desde el principio él practicaba este tipo de predicación. Y no solo, Francisco había compuesto también una música para cantar, por ejemplo, el Cántico de Hermano Sol, el Cántico de las Criaturas. Yo considero que es poco probable que fuera música para cantar las alabanzas de Dios Altísimo. Yo me imagino, más bien en el trabajo de preparación de la exposición, he vuelto a repasar esta experiencia. Yo me imagino a San Francisco con sus frailes que le acompañan, como en esta Palabardi que podemos ver. Yo creo que podría recitarlas y cantarlas, estos laudes a Dios, estas alabanzas a Dios, porque él había solicitado que se entonaran cantos para que se animara incluso emotivamente al público. Y el canto es siempre una acción de alabanza, de laude, de loa grande, ¿no? De laude grande. Yo creo que en el sultán, por la repetición de este tema, incluso en la biografía de Francisco, se ha profundizado enormemente en la alabanza de Dios Altísimo. Una terminología bastante cercana a la que usan los musulmanes. Y muy simplemente, con gran facilidad, ha animado a todos a alabar a todos por las criaturas, por la creación, por el perdón, por el bien, etc. Y esto, evidentemente, no podía encontrar un encerramiento o una obstrucción por parte del sultán. Es muy interesante como el simple Francisco, que dice soy un pobre idiota, ha encontrado, dice de sí que es un pobre idiota, que ha encontrado un tema, un medio ideal en el que ha podido encontrar un acuerdo con personas de otras confesiones, de otras fees. Y ha encontrado aquello que les une, que tienen en común, y ha conseguido ponerlo sobre la mesa sin abandonar su propia identidad. Y esto es aún más interesante si nosotros pensamos que justamente en esos mismos años, estamos hablando de finales de los años 20 del siglo XIII, principios de los años 30, encontramos diferentes testimonios de teólogos que escriben al sultán, el propio Papa Gregorio IX, en
233 escribió a diferentes sultanes de Marruecos, de otras regiones también de África septentrional, invitándoles a convertirse al cristianismo. Pero estos papas, el papa y los teólogos, escribían a estos hombres hablándoles de principios de fe, ¿no? La doctrina, si tenéis en mente un compendio del catequismo, decían, bueno, conviértete porque esta que te he enunciado es la verdad, ¿no? Estas cartas doctas no han movido mucho el ánimo, el espíritu. En la mayor parte de los casos ni siquiera han obtenido una respuesta significativa por parte de los receptores. Y si nos fijamos de que el ejemplo de Francisco y su método ha encontrado una recepción más evidente y más astringente por su actuación, yo he visto en esto, en esta hipótesis con la que me gustaría dejaros esta imagen del encuentro, he querido ver aquí un signo evidente, interesante, de lo que mueve no solo las palabras, la teoría, sino lo que mueve, lo que interesa, que facilita el encuentro, que es justamente la experiencia de una humanidad que se demuestra, que se explicita con una humanidad nueva gracias a la fe. Y bueno, esto es el contenido que yo creo que sería el contenido del encuentro sustancialmente entre Francisco y el sultán. Aveduto agradece y prosigue. Un encuentro que dura 800 años. El encuentro entre San Francisco y el sultán no es sino el encuentro con el otro. Y en Tierra Santa, a día de hoy, de los otros podemos hablar, no solo musulmanes, porque es que el sultán no es solo los musulmanes, también los hebreos, ¿no? El padre Patón convive en Jerusalén con otras grandes religiones. ¿Qué significa para usted la herencia de este encuentro? ¿Qué significa para usted encontrar? La profesora Albertzoni ha hablado en su intervención más de una vez del perdón y es difícil encontrarlo a día de hoy en la Tierra Santa de nuestros días. Es muy desafiante, ¿no? Y empieza el padre Patón. Creer en un encuentro significa creer en que el encuentro es posible. Cuando leemos que las crónicas nos hablan del encuentro y hablan poco de lo que el sultán y San Francisco se han dicho, esto significa que lo que más les ha marcado no es el contenido de lo que han dicho, sino el simple hecho de que se hayan encontrado, de que se haya producido este encuentro. Y esto me parece que tiene un valor extraordinariamente actual. En nuestros días sabemos que muchos teorizan el encuentro, la lucha de civilizaciones, el enfrentamiento entre civilizaciones, quien teoriza sobre la imposibilidad de comunicarse entre creyentes de religiones diferentes. Hay quien habla incluso de la imposibilidad de poder coexistir con personas de culturas diferentes. Este encuentro, para mí, ha permanecido siempre como una piedra millar, un hito que Dios nos ha narrado a través de la historia, a través de Francisco y al-Malik al-Kamil, para demostrar que el encuentro, por el contrario, es posible. Esto es típico de Francisco. Me gustaría evidenciar algunos aspectos de su espiritualidad y de su lenguaje. San Francisco elimina la palabra enemigo de su vocabulario, afirmando que el único enemigo que tenemos es nuestro concretismo yo, muy concreto, yo egoísta. Francisco, bien sabemos, es aquel que en su regla escribe: todo aquel que venga a ellos, a los monjes, que sea malvado o sea un ladrón, se le acoja con benevolencia. Por tanto, no me resulta extraño pensar en un Francisco que, repito, encuentra gente que se encuentra a los márgenes de la sociedad. El leproso, excluido incluso físicamente de la sociedad, de la comunidad. No me resulta extraño pensar a un Francisco dispuesto a encontrarse con criminales. No me resulta extraño pensar en un Francisco que
considera incluso al lobo como el hermano lobo. No me resulta extraño pensar en un Francisco que pueda ir al encuentro de un creyente de otra religión. Esto a día de hoy lo considero particularmente significativo. Si tengo que identificar una actualización de esta parábola, digamos un poco mediática con los medios de comunicación, esto lo puedo ver en el encuentro que en este mismo año se ha producido en Abu Dhabi entre el gran imán de Al-Azhar Al-Taib y el Papa Francisco, cuando juntos han suscrito el documento que habla de fraternidad entre cristianos y musulmanes, basándola en valores de tipo humano y en valores de tipo religioso, llegando incluso a sacar consecuencias muy concretas, como la necesidad de respetar la conciencia de las personas, la necesidad de respetar los lugares de culto, la necesidad de respetar la práctica religiosa de los demás, la necesidad de garantizar a cada uno el derecho de ciudadanía, la necesidad de superar incluso el concepto de minoría, que muy a menudo se instrumentaliza para añadir un cierto sentido de inferioridad. Y creo que esta es una parábola importante que actualiza este encuentro de hace 800 años, y me parece que sea una parábola que en un contexto en el que nuevamente se habla de enfrentamiento de civilizaciones, aquí se presenta una nueva categoría que es el de encuentro de civilizaciones, en un encuentro donde parece que ha vuelto de moda el hombre lobo para el hombre. Se vuelve a proponer la idea de que el hombre es un hermano para el otro. Y esto me parece bastante actualizante de este encuentro. Y luego nos encontramos con aquellos encuentros que no están bajo los focos y que no reciben este mismo señalamiento, ¿no? Que son bienes también para la persona. Dentro de pocos días vendrá al meeting Monseñor George Abu Hasser, que es obispo en Alepo, y en Alepo hace algún tiempo ha empezado un proyecto de ayuda a los niños que han nacido y crecido durante la guerra, con la intención de que superen el trauma de la guerra. Es un proyecto que ha visto trabajar conjuntamente, gracias también a la colaboración entre Monseñor Abu Hazem y el imán de Alepo y los frailes de la comunidad de Alepo, ha visto trabajar juntos cristianos y musulmanes, especialistas de diferentes disciplinas, para alcanzar el bien de varios niños en Alepo, prevalentemente cristianos, los huérfanos de la yihad, huérfanos de los yihadistas que o bien han muerto o han escapado a la región de Idlib, hijos de los que nadie quería ocuparse, que nadie quería, y esta colaboración permite a casi 1 millar de niños que puedan vivir también este tipo de programa que les ayude a recuperar no la infancia perdida, que eso es imposible, sino a recuperar la perspectiva, la posibilidad de una vida futura más serena, superar un trauma como es el trauma de haber nacido, crecido durante la guerra y de haber visto exclusivamente guerra. Bueno, son parábolas que ejemplifican cómo aquel encuentro pueda inspirar y animar a día de hoy otro encuentro más actual, pero en cualquier caso para el bien de la persona. Siempre y en cualquier caso, en este caso niños, en otros casos de pobres, enfermos, personas que de una forma u otra no tendrían esperanza,
Bien, yo creo que de esta forma este encuentro de entonces sea actual a día de hoy, se actualice a día de hoy. Gracias. Me permito preguntarle algo más, porque vosotros como frailes franciscanos de Tierra Santa estáis muy activos en la educación y en las escuelas donde se encuentran más fácilmente, donde se pueden formar nuevas generaciones que no tienen ya necesidad de hablar de diálogo porque el diálogo lo viven sobre su propia piel. Y responde Patón, bien, evidentemente en la escuela el diálogo es vida cotidiana. Y queriendo volver sobre el encuentro entre San Francisco y el sultán, me gustaría decir que este año se ha dado una experiencia muy bella que ha sido particularmente fuerte en una de las escuelas de Tierra Santa, la de Belém, donde alrededor de 300 estudiantes musulmanes y 300 cristianos han dedicado una semana entera a estudiar a este encuentro, ayudados evidentemente por sus profesores, a su vez cristianos y musulmanes. Han empezado viendo el docufilm sobre el encuentro entre San Francisco y el sultán, y luego, reunidos en grupos, en equipos de trabajo, han encontrado jóvenes musulmanes y cristianos, han profundizado en este encuentro, siempre acompañados por sus profesores. Concluida la semana, han realizado presentaciones en escuela y en la comunidad. Yo estaba presente y también sus familias de cada uno de ellos han presentado el resultado de este trabajo, una especie de decálogo, 10 puntos que a su entender permiten no solo la colaboración, sino también la amistad, hermandad entre jóvenes musulmanes y jóvenes cristianos. La escuela favorece esto, es un ambiente en el que esto es posible. La escuela es un ambiente en el que este tipo de diálogo se expande, se extiende de los estudiantes a la familia, de un núcleo muy restringido a toda, como una mancha de aceite, a toda una comunidad de vida. Naturalmente, las escuelas son el lugar donde se siembra y, como consecuencia, si se siembra hoy, no se puede esperar el recoger los frutos en 2-3 días. La siembra de elementos significativos desde un punto de vista cultural requiere años de trabajo antes de que se puedan ver y recoger los frutos de esta semilla. Pero en las escuelas ya se respira en gran parte lo que es el fruto de un encuentro que es real, que es una experiencia cotidiana, de un encuentro del cual yo confío en que se pueda en un mañana recoger frutos de cada vez mayor fraternidad y, ¿por qué no?, frutos de paz. Lei ha raccontato da come Usted ha dicho que a partir de una pequeña presencia sois ya 300 frailes divididos en 8 países de Oriente Medio, más o menos, ¿no? Sí, efectivamente, en 8 países de Oriente Medio, Tierra Santa, entonces Israel y Palestina, pero Tierra Santa es una zona mucho más larga que comprende Siria, la violada Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Brody, Chipre. Entonces, podemos decir que la semilla de esta custodia de Tierra Santa después se formalizará en 1342, pero empezó ya 2 años antes con el encuentro entre Francisco y el sultán, porque una provincia se creó en 1217. Entonces le pregunto a Albertsoni, que está especializada en esto, ¿por qué Francisco decide fundar la provincia más allá de su país? Entonces, Francisco sabía que el objetivo de los frailes era evangelizar el mundo entero. 1217 fue un año muy especial
porque era la fecha de vencimiento para salir hacia la cruzada. En el Concilio Lateranense IV se estableció esta cruzada en 1217. Entonces, tanto Francisco como San Domingo comenzaron a enviar a los frailes fuera de Francia, de Italia, de Europa, hacia otros países afuera de Europa. Entonces, según yo, existe una conexión. Francisco manda al fraile Elía y seguramente a otros frailes, porque los frailes siempre iban por lo menos en grupos de 2. Los envía a Palestina, Tierra Santa, a Siria. No se sabe muy bien, porque tanto en Italia como más allá de Italia, los frailes todavía no tenían monasterios, entonces se movían de un lado a otro. Pero en 1217 empieza la presencia de los frailes menores en Tierra Santa, en Próximo Oriente. Esta presencia sigue existiendo hoy, seguramente de forma diferente, porque hoy tenemos la provincia de los frailes menores desde 1217 y se trata de una presencia que ha seguido existiendo después de que Francisco volvió a Italia y hasta que cristianos estuvieron presentes en Tierra Santa. El último que cayó creo que fue San Juan d'Acri en 1291 y a partir de aquel entonces todos los cristianos habían abandonado la Tierra Santa, pero en cambio los frailes siguieron quedándose ahí. Este es seguramente un aspecto digno de ser subrayado. Quizás esto fue gracias al hecho de que eran nómadas que se movían de un lado a otro. Quizás por eso siguen siendo una presencia fundamental para los peregrinos a través de también obras de atención y son importantes también para los cristianos que vivían en Tierra Santa. El Papa en 1200 y también después vislumbra en los frailes menores y también en los que predicaban, pero sobre todo en los frailes menores, una fuerza increíble y súper interesante porque permite también al Papa llegar a las diferentes realidades de cristianos a través de los frailes. Los frailes son una especie de mensajeros ideales. Gracias al ejemplo de San Francisco, que fue más allá, que dialogó, no se enfrentó. A partir de entonces, los frailes se mandan como emisarios, como mensajeros, es decir, mandan mensajes en nombre del Papa, los llevan en Oriente Próximo, llevan mensajes desde 1245, transmiten mensajes hacia Mongolia, en China, y para mí esto es algo que nos sorprende todavía hoy día. Incluso nos sorprende la tenacidad y el espíritu de obediencia de estos frailes, porque un viaje desde Lyon hasta Kambalí, es decir, la capital de los mongoles, donde está la Mongolia de hoy día, incluso emprendían viajes que duraban hasta un año, viajes terribles. Tenían que atravesar muchísimas trabas, no se podía viajar simplemente con un pasaporte. Entonces los frailes se convierten en los mensajeros, pero también en embajadores del Papa, aquellos de los que el Papa se fiaba para acercarse a los infieles. Entonces, esta es la actitud de San Francisco. Los frailes que se quedan en Tierra Santa también se consideran los representantes más confiados, más fiados del Papa, y aquellos también que pueden ser presentes, ayudar y también intentar relacionarse con los fieles, con los cercanos también. Esta situación después se formaliza, se reconoce, en otras palabras, en 1342. Cuando el rey de Nápoles, Roberto d'Anjou, le pide al Papa que se instituya la custodia con poderes y tareas específicas para proteger los lugares sagrados y los peregrinos y los cristianos de Tierra Santa. Entonces es una historia notable, como nos ha contado también el
Francisco Patón, pero también vemos como en estos años los frailes son una presencia milagrosa. Padre Patton, come Padre Patón, usted es custodio, guardián de Tierra Santa. Desde hace 3 años es presente en Tierra Santa. ¿Por qué para usted ¿por qué es importante todavía hoy día, pese a todas las trabas y los problemas que vemos en aquella Tierra Santa, donde es importante apostar por el encuentro con los demás, perdonar? ¿Por qué es tan importante seguir con la regla que San Francisco creó hace 800 años? Respuesta. Pues considero que la razón es, ante todo, práctica, concreta, material, pero también una razón de fe. Concretamente, la alternativa al encuentro es el desencuentro, el enfrentamiento. Por tanto, ¿cuál es la alternativa de la paz? Pues la guerra. Lo opuesto de la reconciliación es la violencia, que crece. Entonces, esta es una razón concreta que ya me parece un buen punto de partida. Pero también tenemos una razón no material, una razón de fe. ¿Y cuál es esta razón? Es que yo estoy convencido en la existencia de Jesucristo y creo profundamente que Jesucristo se presenta ante mí con el rostro del hermano y de la hermana. No con el rostro del hermano o de la hermana que yo elijo encontrar, sino que se presenta a través del rostro del hermano y de la hermana que Él mismo, que Dios me permite encontrar. En el Testamento, Francisco afirma que en un momento dado el Señor le ha donado, le ha regalado unos hermanos. Y la idea de hermandad que cultiva San Francisco, con la que yo mismo me siento muy de acuerdo, es esta. Es decir, que si una persona existe, si una criatura existe, entonces es porque Dios la quiere. Por ende, el soñador Francisco, el buen Francisco, me enseña que yo tengo la tarea de acoger el otro como un hermano y yo tengo la responsabilidad de ser hermano para los demás. Y yo tengo la responsabilidad de acoger como hermano no solo a aquel que está junto conmigo en la fe, sino también aquel que, desde el punto de vista de la fe, es más lejano. Y yo tengo la tarea de acoger como hermano hasta las criaturas inanimadas que me hablan. Francisco dice que estas criaturas tienen un significado, tienen el significado y lo llevan, el significado de Dios. Esta es la razón más profunda, la razón de fe. Y esta es la razón por la que incluso Francisco eliminó de su léxico el término enemigo y simplemente ha utilizado para cualquier persona y para cualquier criatura el término hermano. Yo, por vocación y por profesión religiosa, ante mi nombre tengo este título, el título no de padre, el título de fraile. Entonces es por eso que en mi vida, de alguna forma, deberé responder y corresponder a este título, a esta vocación y a este don que Dios me ha dado hoy en la Tierra Santa. Gracias. El encuentro de esta tarde tiene su origen en la exposición que en el pabellón A3 se encuentra, dedicado enteramente al encuentro entre el sultán y San Francisco, una historia bastante simple. Como son bastante simples
las historias que habéis escuchado esta tarde, simples pero extraordinarias, puesto que la historia con la H mayúscula es necesario que se la cuente de algunas veces para poder esperar nuevamente en el próximo Oriente. Son los gestos de los pequeños los que nos permiten esperar, gestos y encuentros posibles. Partiendo de un encuentro posible, encuentros posibles, y solo gracias a la eliminación de esa lógica de la que hablaba Fray Francisco Patton, que elimina la lógica del hombre es lobo para el hombre e instituye la de el hombre es hermano del hombre. Y a fin de cuentas esto es lo que hemos querido contar con la exposición y con el encuentro de esta tarde, y es lo que nos ha testimoniado el Papa Francisco en el encuentro de Abu Dhabi del pasado marzo, y es lo que de alguna forma quiere hacer también el meeting, que solo es posible por una identidad que nos ha recordado la profesora Albertzoni, y de hecho la exposición se cierra con esta frase que dice: el verdadero enemigo del diálogo no es la identidad religiosa, sino la emancipación de Dios, la emancipación del hombre con respecto a Dios. Este es el verdadero punto que impide el diálogo, y un diálogo que se hace posible es a través de esta identidad y de esta lógica que Francisco nos ha enseñado, que Francisco de Asís nos ha enseñado yendo a encontrar al nieto del sultán Saladino, el sultán Al-Malik, Al-Kamil. Por tanto, agradezco a los que nos han transmitido, han hecho posible el encuentro esta tarde: María Pía Albertzoni y la profesora de Historia, y a su derecha el Fray Patton. También este encuentro, como todo lo que veis en los paneles, en los pabellones esta semana, es gratuito, es para vosotros, y todo aquel que puede sostenerlo y contribuir es bienvenido. Os lo agradezco a todos los que habéis intervenido en este encuentro. Buena tarde y buen meeting a todos. Gracias.